Bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de normativas laborales. Esta vez vamos a hablar de lo que son los contratos de trabajo sujetos a modalidad o contratos modales, ¿no? Es un tema bastante interesante, bastante rico, ¿no?, en cuanto al tema de conceptos, pero sobre todo es uno de los temas en los cuales generalmente se hacen más consultas por el hecho de que estamos hablando de distintas modalidades de contrato de trabajo y finalmente de alguna forma es el grueso de contratos de trabajo que se tiene, ¿no?, cuando vemos en el mercado, mayor que lo que habíamos determinado como contratos a plazo indeterminado, ¿no? Por lo general la mayoría de trabajadores, ¿no?, en las organizaciones, empresas, por lo general están en contratos sujetos a modalidad, ¿no? Por lo tanto, nosotros ¿qué entenderíamos por contratos sujetos a modalidad según la normativa que tenemos vigente, ¿no? Básicamente los contratos sujetos a modalidad son los contratos a plazo fijo, ¿no?, que tienen un plazo determinado, ¿no?, y que se celebran en función a necesidades de mercado, mayor producción de la empresa, de repente alguna situación coyuntural, ¿no?, específica, de repente un servicio determinado, ¿no?, por de repente situaciones intermitentes o de temporada, etcétera, etcétera, etcétera. El tema es que, digamos, la característica grande general es que son contratos que tienen un plazo determinado y que están en función a las necesidades de la organización, de la empresa, del empleador, ¿no? Ahora, ¿qué tipos de contratos son los contratos modales regulados por nuestro ordenamiento, ¿no? Tenemos tres tipos en general establecidos por nuestra norma, por la norma que habíamos señalado en su momento, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, y desarrollados en su reglamento, ¿no? Están básicamente agrupados en lo que son los contratos de naturaleza temporal, los contratos de naturaleza accidental y los contratos de obra o servicio, ¿no? Entonces estos son los tres grandes grupos de contratos sujetos a modalidad, ¿no? El primero de ellos que había señalado, que es los contratos de naturaleza temporal, a su vez están divididos en tres tipos de contratos según, ojo, todos según la normativa laboral que tenemos, según la norma, ¿no? Está el de inicio o lanzamiento de una nueva actividad, está el de necesidades del mercado y está el de reconversión empresarial, ¿no? Por lo general, el nombre ya de alguna forma nos determina a qué se refiere el tipo de contrato del cual estamos hablando, ¿no? Obviamente, decimos un contrato por inicio o lanzamiento de una nueva actividad, entendemos que ese contrato se origina precisamente por una nueva actividad de la empresa. La empresa inicia nuevas actividades, ¿no?, tiene, digamos, un nuevo campo de acción, una nueva actividad, y obviamente los trabajadores que son convocados a esta nueva actividad se les de alguna forma sujeta a esta modalidad de contratación. Ojo, que no significa que no puedan ser contratados bajo un contrato a plazo indeterminado. Claro que sí, en eso no hay ningún problema, ¿no? El tema es que si en caso quiera justificarse la contratación de otros trabajadores, estos podrían justificarse dentro del tema de la modalidad, ¿no? Recordemos que en su momento hablamos, ¿no?, o de alguna forma señalamos que se debe ser muy acucioso con el tema de la justificación de la causa objetiva de contratación en el tema de contratos modales, ¿no? Porque la Superintendencia de Fiscalización Laboral, que en este caso es la SUNAFIL, está siendo muy expeditiva, está observando mucho este tema de la causa real y objetiva, ¿no?, de un contrato modal, ¿no? No es simplemente decir, por necesidades del mercado se requiere contratar a tal, no, sino se tiene que especificar cuál realmente es la necesidad del mercado que aplica a la organización y por la cual se justifique contratar a este trabajador no a plazo indeterminado, que sería la regla general, sino bajo este contrato modal. Por eso es importante tener en cuenta cuál vendría a ser en este caso, del primero que estamos señalando, este lanzamiento o nueva actividad de la empresa, de la organización.
El siguiente contrato dentro de la naturaleza temporal es el de necesidades del mercado. Este contrato es uno de los contratos, bueno, por mi experiencia que yo he visto, es el más usado. O sea, casi todas las organizaciones cuando contratan un trabajador bajo un contrato a plazo fijo, un contrato a plazo determinado, ¿no?, lo contratan bajo el concepto de un contrato por necesidades del mercado, ¿no?, lo que ha hecho que de alguna forma este concepto se vuelva casi gaseoso, general, ¿no? Dice que es aquel que se celebra entre un empleador y un trabajador con el objeto de atender, ojo, incrementos coyunturales de la producción originado por variaciones en la demanda del mercado, ¿no? O cuando se trate, en este caso, que creo que es lo que más corresponde, a labores ordinarias que forman parte de la actividad normal de la empresa, pero que no pueden ser satisfechas con las personas que se tienen, con los que están trabajando en la empresa, que tienen un contrato a plazo indeterminado, ¿no?, es decir, con el personal permanente. Como no pueden ser cubiertas por ellos y como son situaciones determinadas que se están dando en función de necesidades del mercado, entonces se contrata a nuevo personal, pero para que atienda en función a solo este momento temporal de necesidad de mercado, a este incremento coyuntural. Bueno, eso debería ser en teoría lo que se debería aplicar, ¿no? Pero vemos que en la práctica, por lo general, necesidades de mercado viene a ser el gran baúl, ¿no?, viene a ser el baúl donde ingresa todo tipo de contratación, ¿no?, o necesidades de la organización, necesidades laborales, ingresa de lo que es necesidades del mercado, ¿no?, y sin una especificación de lo que realmente se requiere o por qué hubo esta necesidad, este incremento coyuntural, ¿no?, de mercado, ¿no?, que ha hecho, que ha justificado que se contrate a más personal. Entonces, mi recomendación es tener claro por qué la necesidad del mercado y en este caso, por qué la necesidad de la organización de contratar a más personal bajo este contrato, ¿no? El siguiente contrato es el de reconversión empresarial, ¿no? Este es, bueno, básicamente, de alguna forma también su nombre lo indica, ¿no?, en virtud de la sustitución, ampliación o modificación de actividades desarrolladas en la empresa, ¿no?, y cualquier variación de carácter tecnológico en maquinaria, medios de producción, sistemas, etc., ¿no? La reconversión empresarial, finalmente, ¿qué significa? Precisamente esto, ¿no?, una variación en cuanto a las actividades en sí de la empresa, de la organización, ¿no? Y incluso se toma en cuenta que esta variación o reconversión empresarial puede estar relacionada al tema de la tecnología que se utilice en la organización. Hay una nueva tecnología, se requiere personal que responda a esta nueva tecnología, entonces reconversión empresarial. Hay algo que señalar en estos tres tipos de contratos. Tenemos que cada contrato tiene un plazo máximo de duración, ¿no? El contrato por inicio o lanzamiento de una actividad, la norma te dice un máximo de 3 años. De necesidades de mercado, duración máxima 5 años. Contrato de reconversión empresarial, duración máxima 2 años. De repente, teniendo en cuenta este plazo máximo de duración, podemos señalar o podemos entender por qué por lo general se pone, ¿no?, este gran cajón desastre, ¿no?, donde se mete a todos los contratos modales o todos los que queremos contratar temporalmente, los metemos en necesidad de mercado. ¿Por qué? Porque el plazo de duración es mayor. 5 años. 5 años. Entonces, obviamente la idea del empleado es tener cuanto más tiempo, no lo tenga a un plazo indeterminado, mayor el aprovechamiento de la modalidad de contrato. Por eso es que de repente en necesidades de mercado es que encontramos gran parte de los contratos modales. En la realidad, en la práctica, cuando analizamos los contratos modales de las organizaciones, de las empresas. Pasando a los tipos de contrato de naturaleza accidental, tenemos el contrato ocasional, el contrato de suplencia y el contrato de emergencia, ¿no? El ocasional se atiende a necesidades transitorias, ¿no?, distintas a la actividad habitual del centro de trabajo.
Duración máxima, 6 meses al año. El contrato de suplencia, bueno, igual, su nombre lo indica prácticamente, ¿no? Se está de alguna forma reemplazando o sustituyendo, ¿no?, a una persona, ¿no?, temporalmente que ha salido, una persona que de alguna forma tiene un contrato a plazo indeterminado, bueno, simplemente labora en la empresa, pero se necesita de alguna forma su sustitución temporal, entonces se aplica el contrato de suplencia. Y para el caso del contrato de suplencia se dice que la duración es la que resulte necesaria según las circunstancias. Y luego tenemos el contrato de emergencia, ¿no? El contrato de emergencia, igual, cubrir necesidades que se han dado por un caso fortuito, fuerza mayor, ¿no? La duración obviamente está respondiendo a esa situación de emergencia. Ya. El siguiente grupo, el grupo 3 de contratos sujetos a modalidad, son los contratos de obra o servicio. En este caso tenemos al contrato específico, el contrato intermitente y el contrato de temporada, ¿no? El contrato específico, básicamente hay un objeto previamente establecido y de duración determinada, el objeto del contrato, ¿no? O sea, cuál viene a ser la razón de ser del contrato, ya está definido, previamente establecido, y tiene un plazo máximo de duración que también está determinado, ¿no? Y es por eso que en función a este plazo máximo es que se ve cuál va a ser el tiempo de vigencia del contrato específico. El contrato intermitente, ¿no?, son aquellas situaciones de naturaleza discontinuas, básicamente, ¿no? Y de alguna forma algunos lo aplican, ¿no?, precisamente para determinadas situaciones coyunturales de temporada de la organización, ¿no? Y a su vez, ya que hablamos del contrato intermitente, podemos pasar al contrato de temporada, que ese sí es básicamente, de alguna forma, justifica su naturaleza a situaciones específicas, ¿no?, por una actividad determinada de la empresa y que son de temporada. Estos contratos por lo general están relacionados a estas campañas, las campañas que hay temporada, ¿no?, de temporada, en determinadas situaciones, determinados momentos, ¿no? Por ejemplo, en Navidad, ¿no? En Navidad básicamente, ¿no?, la campaña navideña de alguna forma atrae mucho el tema de contratar bajo esta modalidad contratos de temporada, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estos tipos de contrato, cómo son, a qué responden, la naturaleza de cada uno de ellos, y como había señalado, debemos indicar en el contrato, porque habíamos dicho, los contratos modales o sujetos a modalidades son por escrito, por lo tanto, en una de las cláusulas debemos señalar específicamente cuál es la causa o motivo que hace que este contrato sea modalidad dentro de estas modalidades señaladas. Si es una necesidad de mercado, ¿por qué? ¿Qué se dio? ¿Cuál fue este incremento coyuntural, esta necesidad de mercado por la cual se requiere? Si es un contrato específico, igual, ¿por qué la obra, servicio, ¿no?, y cómo esta debe estar delimitada, determinado, ¿no? Igual, si es un contrato de suplencia, igual, ¿qué razón, cuál va a ser la suplencia, etcétera, etcétera, etcétera? La recomendación es, nuevamente, ser lo más detalloso posible, porque el ser detalloso en este aspecto va a evitar cualquier observación o suspicacia por parte de la autoridad administrativa. Entonces, teniendo ya claro este tema, el tema de los contratos de trabajo sujetos a modalidad, los tipos, vamos a señalar algunas cosas importantes que debemos de tener en cuenta cuando hablamos de contratos sujetos a modalidad. Uno, que la norma ha establecido plazos de duración máximo, como hemos visto, para cada tipo de contrato, ¿ya? Y también, de alguna forma, podemos hablar de distintas, si en caso los plazos sean mínimos, los plazos de celebración, ¿no? Por ejemplo, hemos visto en necesidad de mercado 5 años, pero de repente yo hago un contrato con la persona por 1 año. Ya, perfecto, es un periodo menor. Ya, ok, está bien. ¿Hay posibilidad de renovar? La respuesta ante esa pregunta es sí, sí hay posibilidad de renovar. Entonces,
¿Cuánto va a ser el plazo máximo que yo pueda renovar? El plazo máximo va a estar en función al máximo que se señala para el tipo de contrato, ¿no? Si se ha establecido que el contrato tiene una duración máxima de 5 años, las renovaciones en su suma no pueden dar más de ese plazo, más de 5 años, ¿no? Entonces, básicamente debemos ceñirnos a los plazos máximos establecidos. Ya, ahora bien, otra de las cosas es tener en cuenta la duración máxima sí o sí para todos los casos, 5 años. No hay forma de que pueda ser mayor. Si, por ejemplo, a una persona se le contrató por inicio de lanzamiento de nueva actividad, ¿no? Que señalamos que era 3 años el plazo máximo, y luego se le va a renovar, ¿no? Porque se vio que a esta persona se necesita, pero para determinada situación se le renueva, no sé, por otro tipo de contrato, puede ser necesidad de mercado, suplencia, cualquiera, ¿ya? El plazo máximo que van a sumar no puede exceder los 5 años, ¿no? Que era, como habíamos dicho, el tope, ¿no? Que tenía un contrato de necesidades de mercado, que es el que tiene mayor vigencia en el tiempo en cuanto a su duración como contrato. Entonces debemos tener en cuenta 5 años, plazo máximo de renovaciones en el caso de contratos sujetos a modalidad, ¿no? De hecho, ahí tenemos un ejemplo, nos dice, si se contrata a Juan Pérez bajo la modalidad de contrato inicio y lanzamiento de nueva actividad, lo que habíamos señalado, lo que yo había señalado, 3 años es el plazo máximo para este tipo de contratos, ¿no? Y después dice, lo contrato bajo la modalidad de contrato de suplencia, ¿ya? De suplencia, ojo, tipo de contrato. Este no podrá exceder, esta nueva renovación no podrá exceder de 2 años. ¿Por qué? Porque como habíamos señalado, el tope máximo de sumados todos los contratos sujetos a modalidad que se apliquen al trabajador no puede ser más de 5 años, ¿no? ¿Qué pasa pasado estos 5 años? ¿Qué pasa si se sigue renovando, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pasados los 5 años, nuestra normativa laboral establece que el trabajador ha pasado a un contrato a plazo indeterminado, a un contrato a plazo fijo, a plazo indeterminado, eso, ¿no? Entonces, al pasar un contrato a plazo indeterminado, obviamente ya no se puede estar renovando más contratos. Si hay una renovación, ¿qué es lo que pasa? Habíamos hablado de desnaturalización de contrato, ¿no? Se desnaturaliza este contrato y por primacía de la realidad, ¿no? Que también era un concepto que habíamos señalado, se va a decir, esta persona está bajo un contrato a plazo indeterminado, ¿no? Dejó todos los contratos que se celebren, la modalidad, ya no se aplican, ¿no? La primacía, hechos y documentos que priman hechos. Eso era un poco el concepto a grandes rasgos de primacía de la realidad. Hechos, documentos, hechos. Entonces, en los hechos pasó más de 5 años, se le hace un contrato de renovación modal. No, ya no se aplica. Ya, el trabajador se pasó a ser una persona con contrato a plazo indeterminado. Para muchos le denominan ya, pasó a ser estable, ¿no? Aunque, como habíamos señalado, el concepto de estabilidad en sí ya no es de alguna forma vigente o aplicable en nuestra normativa laboral, ¿no? Lo que se habla ahora es más bien de protección contra el despido arbitrario, como habíamos señalado en varias oportunidades ya, con el tema de la indemnización. Y bueno, acá tenemos un resumen de los contratos sujetos a modalidad y sus plazos o su duración máxima, ¿no? Por un lado tenemos el contrato por inicio de lanzamiento de nueva actividad, habíamos señalado plazo máximo, 3 años. ¿No? El contrato por necesidades de mercado, 5 años. Era el contrato que tenía un mayor vigencia, duración máxima, ¿no? Contrato por reconversión empresarial, 2 años, ¿no? Este es el primer grupo, ¿no? Contrato de naturaleza temporal. En los accidental tenemos contrato ocasional, 6 meses el plazo máximo, contrato de suplencia, que viene a ser la duración máxima según las circunstancias, igual como el contrato de emergencias según la duración de emergencia, ¿ya? Y luego tenemos el último grupo que vendría a ser los contratos para obra, ¿no? O servicio específico. Tenemos el de obra o servicio que igual según lo que resulte necesario, la obra o servicio,
el contrato intermitente, no hay necesidad en este caso, nos dice, de una renovación o nuevo contrato, ¿no? Porque es que no hay esta necesidad de estar haciéndolas como en los otros casos por escrito, ni contrato de temporada, igual según la temporada, según la campaña que se requiera. Entonces, en todos estos contratos habíamos igual señalado que en la suma de cada ellos, si es que se aplicara, para que el trabajador continúe bajo el tema, bajo una contratación de tipo modal, ¿no? Bajo modalidad, no debe durar más de 5 años esta suma. Pasados los 5 años, tenemos a un trabajador a tiempo indeterminado en su contrato, a plazo tiempo indeterminado, ¿no? Entonces, un poco ya cerrando el tema, entendemos por un lado que los contratos sujetos a modalidad tienen un plazo fijo y este plazo fijo no puede exceder en su suma de 5 años a diferencia del contrato a plazo indeterminado. Y lo otro importante de este tema es que debemos tener en cuenta la causa específica de contratación y esta causa específica señalar en el contrato, porque como es un contrato modal, habíamos señalado que debía ser por escrito como parte de la formalidad requerida. Listo, muchas gracias, nos vemos en la siguiente sesión.